Yo, Ricardo, un hombre de 35 años, siempre he sentido que mi vida es como una función donde no tengo un papel principal. Mi padre, Rodolfo, siempre ha sido el centro del escenario, y yo solo observaba. Lo llamaron una celebración. Manteles blancos, luces doradas, el suave tintineo de copas de champán con un cuarteto de cuerdas como fondo. 100 personas reunidas en el salón privado del Hotel Majestic esa noche para homenajear a mi padre, Rodolfo Benavides, vicepresidente ejecutivo del Banco del Sol, por sus 40 años de servicio y su impecable trayectoria. Él lucía perfecto, cabello plateado peinado hacia atrás, traje azul marino a medida, voz clara y firme mientras levantaba su copa en la mesa principal. Por el legado, dijo, por la visión que transmiten aquellos que la comprenden. La sala quedó en silencio, atenta. Recuerdo observar cómo sus ojos recorrían la multitud, cálidos y tranquilos, mientras asentía a los miembros del consejo, sonreía a viejos colegas, y justo cuando me permití creer que tal vez no sería invisible esa noche, su mirada se posó en mí, pero su tono no cambió. Mis verdaderos hijos, continuó, son aquellos que me han hecho sentir orgulloso. Hubo una pausa, casi imperceptible, y luego aplausos. Las manos se unieron en la sala. Sonrisas, brindis, risas. Yo no aplaudí. No podía. Rodolfo Benavides era mi padre. Yo, Ricardo Benavides, era su hijo menor. Y en ese momento, supe que no era ni legado ni orgullo. Era algo más. Entonces, al otro lado de la sala, levantó su copa ligeramente de nuevo y dijo, lo suficientemente claro para que la risa se silenciara. Puedes irte. Solo eso, 3 palabras. Suficiente para quitarle el aire a la habitación. Me levant lentamente. Mi silla rechinó contra el suelo pulido, un sonido agudo en el silencio. No lloré. Todavía no. Solo me levanté. Y entonces, a mi lado, Renato también se levantó. No dijo nada. Aún no. Pero lo que hizo a continuación cambió todo. Cuando tenía 8 años, mi hermano Rolando ganó la Feria Estatal de Ciencias. Mi padre le compró un telescopio tan grande que requería su propio trípode. La base estaba grabada: Rolando Benavides, futuro ingeniero. Cuando tenía 10, mi hermana Iris fue seleccionada para un programa de verano de medicina juvenil en la Universidad de México. Recibió un estetoscopio, de verdad, no un juguete, envuelto en papel de seda dentro de una caja forrada de terciopelo. Cuando tenía 12 años, interpreté Claro de Luna de Debussy en nuestro salón para mi recital de cumpleaños. Practiqué durante semanas, memorizando cada nota, cada pausa. Esa tarde, nuestros vecinos y los colegas de mi padre se reunieron con copas de vino en mano, con suaves murmullos de educada expectación en el aire. A mitad de la pieza, fallé una nota. Solo una. Mis manos siguieron tocando, pero yo la oí, y él también. Rodolfo Benavides se levantó silenciosamente, se ajustó la corbata y salió por la puerta principal. La música siguió sonando, pero la sala quedó en silencio. Mi madre, Inocencia, me hizo un pequeño gesto desde el otro lado del piano, uno de esos gestos silenciosos que dicen, sigue tocando. Así que lo hice. Terminé la pieza entre un mar de lágrimas, sin saber si alguien siquiera aplaudió. Esa noche, mi regalo fue un libro, sin nota, sin inscripción, solo una edición de tapa dura de Grandes Esperanzas colocada silenciosamente sobre mi almohada. Sabía lo que significaba. Desde fuera, éramos el tipo de familia que pertenecía a las portadas de revistas, casa colonial con persianas azules, almuerzos dominicales, calcomanías de exalumnos en cada parachoques. Por dentro, éramos algo más. Rolando se convirtió en el futuro de las finanzas. Iris, el prodigio de la medicina en la Ciudad de México. Y yo era el tranquilo, el artístico, el que siempre leía demasiado y hablaba muy poco. Si ellos eran la actuación, yo era la música de fondo. Mi madre lo intentaba a su manera. Me encontraba dibujando o escribiendo poemas y decía, tienes algo hermoso dentro de ti, Ricardo. Pero la belleza no compraba legados. En nuestra casa, la moneda del amor era la excelencia, medible, pulida, digna de aplausos, y yo siempre me había quedado corto. Cuando mi madre murió, nadie en la casa gritó en voz alta. Falleció en la primavera de mi segundo año de universidad. Cáncer de páncreas, silencioso, cruel. Mis hermanos volaron para el servicio, usaron los colores correctos, abrazaron a la gente correcta. Luego se fueron.
Yo me quedé. La casa se sentía diferente sin ella. No más vacía, solo más fría. El tipo de frío que se hunde en tu piel cuando la calefacción está técnicamente encendida, pero nadie recuerda ajustar el termostato. Rodolfo, mi padre, dejó de usar el salón por completo. Su silla se quedó junto a la ventana intacta, como una exhibición sellada, pero nadie la miraba, ni siquiera él. Nunca volvimos a hablar de ella. No cuando yo la mencionaba. No cuando preguntaba cómo se habían conocido. Ni siquiera cuando encontré el viejo álbum de bodas enterrado en un armario. Una noche durante la cena, le dije que había decidido estudiar literatura. Había sido aceptado en el programa de la UNAM. Él no levantó la vista de su plato. Entonces tendrás que encontrar la manera de pagarlo. Eso fue todo. Sin pelea, sin gritos, solo una pared que se venía abajo ladrillo a ladrillo silenciosamente. La matrícula de Rolando en el ITAM estaba totalmente cubierta. Las facturas de la escuela de medicina de Iris se consideraban una inversión. Pero para mí, no habría ningún legado que heredar. Sin ayuda, sin preguntas. Así que saqué préstamos, trabajé como camarero, vendí primeras ediciones en línea cuando fue necesario. Estudié a Neruda de día y fregué vasos de bar de noche. A los 19 años, aprendí a llorar dos ausencias a la vez, la madre que se fue y el padre que se quedó, pero desapareció de todos modos. Nos conocimos en una librería de segunda mano un miércoles por la tarde. Estaba lloviendo, no dramáticamente, solo lo suficiente como para mantener a la mayoría de la gente en casa. Yo estaba buscando una copia de 100 años de soledad con los bordes originales. Mi mano se extendió para agarrarlo al mismo tiempo que la suya. Ambos nos congelamos, luego ambos retrocedimos y luego, por razones que todavía no puedo explicar, dije, tómalo tú. Él sonrió, sin soltar el libro. Ya lo tengo, dijo. Pero este tiene tu nombre. Tenía razón. Dentro de la portada, alguien había escrito con tinta desvanecida para Ricardo. Entenderás esta historia algún día. No era de mi familia. La letra no coincidía con la de nadie que conociera, pero algo en ella se sentía familiar. Terminamos hablando durante una hora en la sección de filosofía. Se llamaba Renato Morales. Era ingeniero de software de profesión, pero tenía una especialización en literatura comparada. Tenía hoyuelos que parecía no conocer y ojos que no miraban a través de la gente, sino que se detenían. No intentó arreglarme. No me dijo que era demasiado sensible o difícil de leer. Solo escuchó. Y cuando le conté, demasiado rápido, que mi familia realmente no me hablaba, que no era exactamente el elegido, no se inmutó. Él dijo, algunas personas no eligen a su gente, la construyen. No fue amor a primera vista. Fue más silencioso que eso. Fue la primera vez en mucho tiempo que no sentí que tenía que desaparecer. Renato me propuso matrimonio con una primera edición de El amor en los tiempos del cólera. El anillo estaba escondido en el centro hueco del libro entre los capítulos 21 y 22. No se arrodilló. No recitó un discurso. Simplemente abrió la página, me miró y dijo, no tenemos que hacer esto como ellos lo hacen. Podemos construir algo más. Y lo hicimos. Vivíamos en un pequeño apartamento encima de una floristería en Coyoacán. Un dormitorio, suelos torcidos, ventanas que dejaban entrar más ruido que luz. Olía ligeramente a eucalipto y pintura vieja. Me encantaba. Ahí es donde nació Editorial Luciérnaga. Comenzó con 2 manuscritos, una memoria de una enfermera jubilada que había trabajado en la sala de SIDA en los años 80 y una colección de poesía de una mujer que había envejecido fuera del sistema de cuidado de crianza. Imprimimos cada uno en tiradas de 300, los encuadernamos a mano en portadas artesanales y los llevamos nosotros mismos a las librerías locales. No éramos ricos, pero el trabajo se sentía honesto, tranquilo, como si estuviéramos devolviendo voces a personas a las que habían descartado. Cuando nos casamos, fue en la sala de lectura de la Biblioteca Vasconcelos. Sin pasillo, sin ramo, solo la luz del sol, lomos de libros antiguos y 20 personas en las que confiábamos. Iris vino, mi hermana, pero solo para la ceremonia. Llevaba un blazer que no se arrugaba cuando se cruzaba de brazos y se fue antes del pastel. Más tarde esa noche, me envió un mensaje, linda boda. Espero que funcione. Mi padre no vino. Nunca respondió a la invitación, pero Renato me tomó de la mano toda la noche.
Y cuando bailamos en silencio en un pasillo cerca del mostrador de referencia, me susurró: ya no eres música de fondo. Eres toda la melodía. No sabía cómo creer eso todavía, pero quería hacerlo. El sobre llegó un martes. Sin remitente, pero reconocí el sello. Banco del Sol. Por un segundo, pensé que era un error, una carta mal dirigida. Tal vez algo para Rolando. Pero cuando lo abrí, allí estaba mi nombre impreso claramente en la parte superior de la invitación. Por favor, acompáñenos a honrar a Rodolfo Benavides con motivo de su jubilación. Cena formal, vestimenta de negocios, se requiere confirmación de asistencia. No había ninguna nota, ni firma, solo las palabras impresas y una fecha. Renato lo miró desde el otro lado de la encimera de la cocina. Él no envió esto, dijo. Lo sé, respondí, pero él lo aprobó. Nos quedamos mirando la tarjeta como si pudiera hablar. Habían pasado más de 3 años desde la última vez que había sabido de mi padre. Ni una llamada cuando Luciérnaga apareció en El País. Ni un mensaje cuando mi primera colección ganó un premio local de libros. Ni siquiera un correo electrónico reenviado de Iris o Rolando. Solo esto. Y sin embargo, contra toda razón, sentí algo que no me había permitido sentir en años. Esperanza. ¿Y si lo estaba intentando a su manera? ¿Y si esta cena fuera una puerta, no abierta de par en par, sino entreabierta? Renato me observó de cerca. No tienes que ir, dijo. Pero yo ya estaba dándole la vuelta a la tarjeta en mi mano, buscando algo que no podía darme. Tal vez esta vez, tal vez no sería invisible. El Hotel Majestic se veía exactamente como lo recordaba, pulido, histórico, demasiado orgulloso para mostrar su edad. Legamos temprano. Renato llevaba el traje azul marino que me encantaba, el que solo se ponía para las bodas y los momentos en que sabía que yo podría necesitar armadura. Yo llevaba un vestido verde oscuro y el colgante de mi madre. Un pequeño círculo de ámbar engastado en plata. Nadie lo había visto desde su funeral. Dentro del salón de baile, un cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi. El personal con guantes blancos se movía como un reloj, ajustando las sillas, rellenando las copas, haciendo que todo fuera perfecto. Nos registramos en la mesa de recepción. La mujer detrás de las tarjetas de identificación hizo una pausa. «¿Ricardo Benavides?», preguntó, comprobando la lista. Benavides Morales, corregí suavemente. Me entregó una tarjeta con la mesa 9 impresa en papel dorado. Seguimos los números. La mesa 9 estaba cerca de la pared lateral, detrás de un pilar parcialmente oculto del escenario. Los otros asientos estaban ocupados por primos segundos, alguien que podría haber sido el asistente de mi padre y un hombre que preguntó si éramos parte del equipo de catering. Iris nos saludó desde el otro lado de la sala. Estaba sentada cerca del centro, junto a Rolando y su esposa, a la vista del micrófono. No se levantó, solo levantó un poco su copa, un gesto que decía: «Llegaste hasta aquí. No lo arruines». Se sirvió la cena. La conversación giraba alrededor de las mesas. Carteras de valores, escuelas preparatorias, segundas residencias. Nadie preguntó por libros. Me excusé una vez para ir al baño solo para respirar. En el espejo, noté que mi lápiz labial se había desvanecido. Mis manos temblaban. De vuelta en la mesa, la tía Yolanda apareció a mi lado. Llevaba lavanda pálido y demasiado perfume, del tipo que se adhiere a la seda durante días. Se inclinó, con la voz baja. «Intenta que se sienta orgulloso esta noche, querido. No lo avergüences». Me palmeó la mano como una advertencia disfrazada de afecto. Cuando la sala se oscureció para el discurso, mi corazón se movió hacia mi garganta. Rodolfo Benavides se levantó de la mesa principal como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Suave, seguro, el tipo de presencia que no pide atención porque siempre se la han dado. Agradeció al consejo, a la firma, a los clientes. Incluso agradeció a Inocencia, mi madre, llamándola la brújula silenciosa detrás de sus años de claridad. Sentí las lágrimas antes de saber que estaban allí. Luego vino la parte que no me había permitido esperar, pero que aún esperaba. Mis hijos, comenzó, han llevado mis valores más allá de lo que jamás soñé. Una pausa. Rolando, dijo, volviéndose hacia mi hermano, es una mente más aguda que cualquier mercado. Iris, qué milagro en movimiento. Una sanadora, una constructora.
Esperé, me senté más recto, alisé la falda de mi vestido. Tal vez diría algo sobre Luciérnaga, sobre historias, sobre cómo el valor no siempre está en los números. Pero me miró como si fuera un mueble. Y luego sonrió, levantó su copa y lo dijo: mis verdaderos hijos son aquellos que me han hecho sentir orgulloso. Los aplausos llegaron rápido, demasiado rápido, como si nadie supiera qué hacer con el silencio entre esas palabras. Renato no aplaudió. Yo tampoco. Mi padre me miró directamente. Sin malicia, sin ira, solo esa misma claridad clínica y limpia que usaba para las tasas de interés y los resultados finales. Luego dijo, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo oyeran: puedes irte. 3 palabras, no gritadas, no susurradas, solo definitivas. Y por primera vez en mucho tiempo, me levanté. El silencio era del tipo que hacía que los cubiertos dejaran de moverse. Me levanté, sin saber si realmente me iría o simplemente me disolvería en la alfombra. Mis dedos se enfriaron. Mi dos un baron. La sala a mi alrededor se volvió borrosa, rostros que no conocía. Rostros con los que había crecido. Algunos miraron hacia otro lado. Algunos no miraron en absoluto. Y entonces Renato también se levantó. No me miró primero. Miró a mi padre. Luego tomó su vaso de agua. No champán, nada brillante, y lo golpeó suavemente con su tenedor. 1 vez. 2 veces. El sonido resonó nítido contra el lino y la tensión. ¿Puedo?, preguntó a la sala. Nadie respondió, pero nadie lo detuvo. Se giró ligeramente, con voz tranquila. Me gustaría ofrecer un brindis. No por Rodolfo, aunque sé que esta noche estaba destinada a celebrarlo a él. Quiero brindar por Ricardo. Mi aliento se entrecortó. Renato continuó, medido, pero seguro. Este es un hombre que le leía poesía a su madre todas las noches en cuidados paliativos, incluso cuando su propio corazón se estaba rompiendo. Que vendió sus libros personales solo para seguir estudiando porque su padre dijo que los cuentos de hadas no valían la pena ser financiados. Que le dio a su hermano dinero de sus ahorros universitarios cuando casi pierde su trabajo por una deuda y nunca pidió que se lo devolvieran. Algunas personas se movieron. Rolando no levantó la vista. Construyó una editorial de la nada. Una que le dio voz a personas que nadie más imprimiría. Niños de crianza, enfermeras en duelo, veteranos olvidados. Si eso no es un legado, no sé qué lo es. Su voz no se elevó. No estaba actuando. Estaba diciendo la verdad en voz alta por primera vez frente a personas a las que nunca les había importado escuchar. Puede que ustedes no lo vean, pero yo sí. Se volvió hacia mí, con los ojos firmes. No eres invisible. Nunca lo fuiste. Nadie aplaudió, pero nadie nos detuvo tampoco cuando tomó mi mano. Salimos de ese salón de baile sin aplausos, sin fanfarrias, solo con el peso constante de nuestra propia dignidad recuperada. El aire frío de afuera me mordió la piel, pero ya no me sentí pequeño. Me sentí cansado, liberado. Renato no dijo nada hasta que llegamos al coche. Entonces, suavemente, como si no necesitara que yo lo creyera, solo que lo escuchara, dijo: ese salón no es donde alguna vez vivió tu valía. Y por una vez, le creí. No salí del apartamento durante 3 días. Renato ofreció silencio, té, una palma cálida en mi espalda cuando no podía recuperar el aliento. Nunca me pidió que explicara. Eso en sí mismo se sintió como una especie de gracia. La mañana del 4.º día, hubo un golpe. Era Yolanda, la hermana mayor de mi padre. Estaba parada en el porche sosteniendo un pequeño álbum de fotos de cuero y una bolsa de papel que olía ligeramente a canela. Pensé que tal vez querrías esto, dijo. Y traje bollos. Son demasiado secos, pero hacen buena compañía. Nos sentamos a la mesa de la cocina, con el álbum sin abrir entre nosotros. Ella bebió té, luego me miró sin pestañear. Él no siempre fue así. ¿Sabes? Tu padre, dije. Yolanda suspiró, luego se estiró y abrió el álbum. Dentro había fotos que nunca había visto. Mi madre sosteniéndome cuando era un recién nacido. Mi padre, más joven, sonriendo, realmente sonriendo mientras me lanzaba al aire cuando era un niño pequeño en un lago que no podía nombrar. Él cambió, dijo en voz baja. Después de que Inocencia se enfermó, después de que perdió la versión de la vida que pensó que podía controlar.
Tracé una foto de los tres juntos en una manta. Mi madre se veía cansada. La mano de mi padre descansaba suavemente sobre su hombro. Él no pudo arreglarlo, susurró Yolanda. Así que decidió dominar lo que quedaba. No lo perdoné en ese momento, pero algo en mí se relajó. No porque él lo mereciera, sino porque yo sí. El mensaje de voz llegó un domingo por la tarde. Estaba doblando la ropa en silencio cuando apareció la notificación. Número desconocido, pero la voz era inconfundible. Ricardo, soy Rolando. Supongo que te debo algo más que silencio. Me senté en el borde de la cama, con el corazón tranquilo, pero inseguro. No sabía lo que iba a decir esa noche. Debí haber dicho algo después. No lo hice. Una pausa. Podía oír el tráfico de fondo. Una bocina, un intermitente haciendo clic. Te vi salir y todo lo que pude pensar fue en aquella vez que cubriste mi factura de matrícula en el ITAM y en cómo nunca te lo agradecí. No propiamente. El mensaje terminó con: si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Sin presión, solo aquí. Sin disculpas. No realmente. Pero no era nada. Más tarde esa semana, llegó un paquete. Dentro estaba el telescopio, el suyo viejo. La placa todavía decía Rolando Benavides, futuro ingeniero. Pero alguien había rayado una nueva línea debajo. No perfectamente, pero claro, para Ricardo. El único que siempre miró hacia arriba. No lloré, pero me quedé con él durante mucho tiempo. Tal vez no todos los legados se transmiten. Tal vez algunos se devuelven en silencio, una pieza a la vez. Comencé la terapia 3 meses después de la cena. No por lo que dijo, puedes irte, sino por lo que sentí después. Vacío, no rabia, no pena, solo el silencio hueco de finalmente no tener a nadie a quien demostrar nada. La oficina era pequeña, paredes pálidas, un ficus alto en la esquina y una silla que chirriaba si te movías demasiado. El nombre de mi terapeuta era Ione. Llevaba zuecos y cardigans y nunca usó la frase niño interior. Al principio, le conté sobre Renato, sobre el negocio, sobre cuánto te bebía, cuántas horas trabajaba. Tardé 4 sesiones antes de decir la palabra padre. Cuando lo hice, ella no se inclinó, no parpadeó. Simplemente dejó que la palabra se sentara allí entre nosotros como una foto que había colocado sobre una mesa. Siempre dejó claro que yo no era lo que él ordenó, le dije. Pero pasé años tratando de servirlo caliente. No escribió nada, solo asintió una vez, luego dijo: ¿y qué estás sirviendo ahora? La pregunta me aturdió. Durante mucho tiempo había vivido como alguien que esperaba ser invitado, validado, reclamado. Y ahora estaba aprendiendo a sentarme en habitaciones sin encogerme, a publicar historias sin necesidad de que el apellido de nadie estuviera adjunto, a decir esto sucedió sin susurrar. Hubo un día meses después en que Ione me ofreció la silla más grande. Solo por comodidad, dijo, pero yo sabía lo que significaba, y la tomé. Nos enteramos un miércoles. Me había sentido mareado doblando la ropa y Renato, medio en broma, medio preocupado, se había detenido en la farmacia de camino a casa. Cuando la prueba dio positivo, nos sentamos en silencio. No conmoción, no pánico, solo asombro. Él tocó mi mano ligeramente. Pase lo que pase, dijo, no le debes a nadie una actuación. Esa noche, abrí un cuaderno en blanco. Sin expectativas, sin esquemas, solo la emoción tranquila de comenzar de nuevo. Empezamos a hablar de espacio. No espacio metafórico, espacio real. Paredes, suelos, ventanas rotas que no serían suficientes para el invierno con un recién nacido. Surgió Guadalajara. Renato tenía familia allí. Lluvia suave, calles más lentas, una librería que ya vendía títulos de Luciérnaga. No le contamos a mucha gente. Todavía no. Sí llamé a la tía Yolanda. Le conté la noticia. Lloró más de lo que esperaba. Dijo que a mi madre le hubiera encantado sostener a un nieto. Le crée. Iris envió un mensaje de texto. Felicidades. Espero que no sea demasiado tarde para una revancha. No respondí. El contrato de alquiler en Coyoacán terminó en silencio. Empaquetamos durante 2 semanas. Libros, equipo de imprenta, tazas de té, el telescopio. Envolví el colgante de mi madre en franela y lo guardé en un cajón cerca de las cosas del bebé.
Una noche antes de irnos, Renato colocó su mano sobre mi estómago y susurró: «Ya eres más visto de lo que yo nunca fui». Sabía que no me estaba hablando a mí, pero yo también lo oí. No supe que estaba en el hospital hasta que llamó Iris. Solo un mensaje de voz. Papá tuvo un derrame cerebral leve. Está estable. Pensé que debería saberlo. Conduye sola. Renato se quedó con el bebé. Le dije que no tardaría. El hospital era más nuevo de lo que esperaba, estéril y tranquilo, con cortinas beige y el aroma de algo demasiado limpio para sentirse seguro. Se veía más pequeño en la cama, no frágil, solo reducido. Me quedé en la puerta durante un minuto completo antes de entrar. Estaba despierto, con los ojos abiertos, alerta. Me miró como si fuera un vecino al que casi reconocía, no sorprendido, no emocionado. No nos abrasamos. No había máquinas sonando dramáticamente, solo el ritmo suave de la respiración monitoreada. Acerqué la única silla de la habitación, me senté. No hablamos durante 12 minutos. Los conté. En un momento dado, se movió, me miró, luego miró el colgante alrededor de mi cuello. Abrió la boca, luego la cerró. Esperé, pero no por una disculpa, solo para ver si tomaba la silla frente a mí. No lo hizo. Nuestra hija nació en una fría mañana de octubre. La llamamos Alicia, sin inspirarnos en nadie en particular, aunque el nombre se sentía como algo suave y valiente a la vez. Llegó al mundo llorando y furiosa. La abracé con fuerza, le susurré tonterías, lloré por razones que nunca podré nombrar por completo. Renato colocó el telescopio junto a la ventana de la guardería, dijo que algún día lo mirarían juntos. En las semanas siguientes, la casa permaneció oscura y lenta. Biberones, mantas, canciones de cuna tarareadas desafinadas. Pero algo dentro de mí se estabilizó. Nadie vendría a evaluarme. Ni mi padre, ni el comité de legados. Solo esta niña mirando hacia arriba, esperando ser encontrada. A las 3 semanas de edad, me miró por primera vez. Realmente miró. Ojos grandes y nuevos, sin filtrar. Y me di cuenta de que esta era la primera vez que alguien me miraba así sin expectativas. Sin medir, sin calificar, solo presencia. No le prometí que sería perfecto. No escribí mantras en un libro de bebé. Solo me cuidé. Cuando lloraba, me quedaba. Cuando dormía, me quedaba. Algunas noches, me sentaba junto a su cuna, con la luna extendiéndose a través de la ventana, y susurraba: «Te veo». Eso es suficiente. No porque alguien me lo dijera una vez, sino porque nadie lo hizo nunca. Y no iba a esperar el permiso para convertirme en la persona que necesitaba en ese entonces. Si nadie te dejó nunca la puerta abierta, aprendes a construir la tuya propia.